La ley 21.275 es conocida como la ley de, es la del gestor de inclusión laboral. Muy bien, Naomi. Entonces tenemos la ley 21.275, que es la ley del gestor de inclusión laboral, y la ley del gestor de inclusión laboral nos dice que tenemos que cumplir, porque para poder ser gestor o gestora yo tengo que estar certificado ante Chile Valores y tengo que cumplir con tres competencias. Y las tres competencias que establece Chile Valora son el que yo tengo que hacer primero. ¿Qué cosa tengo que partir haciendo? Que yo les decía que ahí teníamos que incorporar todas las barreras. El diagnóstico. Muy bien, Naomi. Tenemos que hacer el diagnóstico. Tenemos que, después de que tenemos el diagnóstico, eso lo vamos a plasmar en un, que es la segunda UCL. Y ahí tenemos que hacer la implementación de esto. Implementamos que a partir del diagnóstico, el plan de inclusión. La segunda UCL es el plan de inclusión laboral. Hacemos el diagnóstico, después hacemos la implementación del plan de inclusión. Y el tercer punto tiene que ver con apalancarnos, ¿no es cierto? Y poder sostener nuestra inclusión derribando barreras, enseñando, y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer como tercera UCL para ir eliminando los prejuicios que existen, la discriminación? Coordinar las capacitaciones. Entonces, hacemos el diagnóstico, implementamos el plan de inclusión y coordinamos las capacitaciones. Y todo eso en un marco de el enfoque normativo nacional, pero en un enfoque de derechos, para que lo tengamos en consideración. Ya, hicimos un repaso general. Entonces, el mandato, las medidas alternativas, la contratación directa o medidas alternativas. Y solo por razones fundadas, que es lo que estábamos hablando. Donde yo lo reporte a la Dirección del Trabajo. Si soy un servicio público, lo hago en el servicio civil. Y dentro de las dimensiones de la Ley 20.275 vimos las políticas, que es importante la capacitación, ¿no es cierto? El poder tener experiencia y estar dentro del área de recursos humanos de la empresa y tener siempre en consideración los derechos de las personas. Vimos los ajustes razonables, cómo implementarlos dentro de este proceso y que tenemos que identificar, tenemos que ver la eficacia, si es lo que se necesita, que no tiene que ser, cuando hablamos de ajuste razonable, una carga desproporcionada para el empleador, para la empresa, y tenemos que implementar y resguardar que esto se ajuste a lo que necesita la persona. Y aquí nos fuimos al análisis de caso. Vamos bien hasta acá, ¿no es cierto? Hicimos el refresh de todo lo que habíamos visto. Vamos a entonces trabajar con los sesgos inconscientes en los procesos de selección, que es fundamental para poder ir derribando una de las grandes barreras. Entonces, tenemos primero que en la toma de decisiones nos vamos a encontrar con este iceberg, ¿no es cierto?, que nos habla de que tenemos criterios objetivos donde vamos a evaluar las competencias, la experiencia, la formación que tiene, y para eso hicimos el análisis de puesto de trabajo e hicimos el match con el perfil de cargo. Tenemos que tener todo esto y vamos a decir, sí, vamos a contratar en mérito. Y eso es lo que tenemos súper consciente. Pero hay una parte que está en las profundidades, que es lo inconsciente, y que nos habla de estos sesgos cognitivos en los que aparecen sin que nos demos cuenta. Y que incluso a veces lo distinguimos en términos corporales. "Ay, no sé, vi a esta persona y se me pararon los pelos. O me pasó que, no sé, automáticamente yo tendí a inclinarme un poco. Yo siempre lo cuento que yo creo que ustedes son más jóvenes que yo, pero
Yo recuerdo que en mis tiempos, una de las cosas que hacía por lo menos mi familia, si voy a acusar que existió maltrato, pero una de las cosas que a mí me pasaba era que cuando yo veía una gitana, yo cruzaba la calle porque, y esto hasta adulta, después me di cuenta muchos años después y yo decía, ¿por qué hago esto? ¿Por qué cruzo la calle cada vez que veo una gitana? Y claro, el discurso que había era que las gitanas te podían robar y que te podían raptar. Ese era, más que me fueran a robar, no, que me fueran a raptar. Y yo después decía, yo soy una persona adulta, hoy día, ¿qué pasa si veo una gitana? No pasa nada, pasa la gitana por el lado mío y a lo más, si es que, no sé, de repente, ya como que no se usa mucho que las gitanas te dicen que te van a ver la suerte. Pero eh, yo tenía eso y no me daba cuenta hasta que en algún momento dije, ¿por qué estoy cruzando? Y ahí es donde lo inconsciente, este sesgo, este prejuicio que es automático y que no sabemos de dónde viene y que puede estar remontado a nuestra infancia, a lo que nos dijeron en la familia, a lo que escuchamos en el colegio, a distintas cosas. Me contó que le robaron a mi papá de bebé. Ay, la gitana. Yo que creía que me vivía engañada. Dos gitanas, imagínate. Bueno, pero esos eran otros tiempos, yo creo, otros tiempos. Entonces, pero no podemos estigmatizar y no podemos tener, porque ahí, viste, aparece esto, que es la experiencia biográfica. Entonces, claro, en virtud de la experiencia, seguramente te debe pasar lo mismo que a mí, que a lo mejor las gitanas te dan cierto temor. Pero hoy día yo tengo claro que si yo veo una gitana, en no sé, pues en términos de proporciones y no sé, las dos somos personas adultas y podría reaccionar frente a una situación como con cualquier otra persona que intente hacer algo, digamos. Entonces, pero eso es algo sumamente inconsciente. Y ahí es donde estamos hablando de los sesgos cognitivos que nos empiezan a aparecer de forma automática. Y probablemente hay otros más que no hemos identificado. Y que, como les digo, es importante que ustedes pongan atención. ¿Qué les pasa, no sé, con las personas migrantes? ¿Qué les pasa con las personas de las diversidades sexogenéricas? Si nos van a saludar, ¿ponemos distancia o no ponemos distancia? ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos nerviosos, nos damos cuenta que a lo mejor no ponemos la mirada. Lo mismo que yo les estoy planteando ocurre con las personas con discapacidad. Tenemos también prejuicios que son automáticos. Y a lo mejor nos puede pasar que estos sesgos, que puede ser que, por ejemplo, eh, podamos pensar que yo no tengo ningún problema en relacionarme con personas que se trasladan en silla de ruedas, pero sí me cuesta mucho relacionarme con las personas con discapacidad intelectual. Y porque a lo mejor he compartido más con personas que se trasladan en silla de ruedas y no he compartido tanto con personas con discapacidad intelectual, o a la inversa. Y por lo tanto me cuesta más, no sé, y puedo ser torpe en cómo relacionarme, pero también puede que yo evada. Y desde ahí, como les decía, es importante porque va a definir mucho las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ¿qué son? Estos sesgos inconscientes son estos prejuicios que son automáticos, que son involuntarios, pero que afectan sin lugar a dudas las decisiones incluso en quienes pueden ser más expertos o expertas. Y hay distintos tipos de sesgo. Está el de primera impresión, que lo vemos y la persona automáticamente decimos, ah, no, esta persona, si es una persona llena de tatuajes, si vemos una persona que está, no sé, que viste entera de negro, que está llena de piercing, ya nos formamos una idea aunque no haya abierto la boca. O si vemos a una persona con los pelos parados y decimos, ah, no, esta persona es así. O y nos vamos formando y en parte solo de cómo es su apariencia, porque todo lo que hacemos comunica. Entonces, tenemos este sesgo que es de la primera impresión. Tenemos otro sesgo que es de confirmación. Otro, que, bueno, y este sesgo de confirmación es cuando yo me pongo a buscar y veo en el currículum que me llegó una persona que no sé, pues a partir de la primera impresión yo digo, no, esta persona tiene pinta de que, por ejemplo, no le ha trabajado un día a nadie. Entonces yo, ¿viste? No tiene experiencia, en el currículum no tiene experiencia. ¿Viste? Si no ha trabajado, yo le caché el tiro.
sesgo de confirmación. Buscamos los datos para reafirmar la creencia que nosotros tenemos a propósito de la primera impresión que tuvimos. Por otro lado, vamos a tener este sesgo que es de afinidad y que en el que nos encontramos que la persona en su currículum puso, antes era mucho más habitual que hoy en día, porque hemos ido eliminando ciertos ítems del currículum, porque antes se ponía hasta del colegio en el que uno estudiaba. Entonces, oye, tú también eres de la misma universidad que yo. Y, y te hizo clase el profesor tanto así, pero yo salí 2 generaciones antes. Entonces, no, este chato es súper buen elemento, porque como estudiamos juntos, yo tengo claro que va a ser un buen profesional. Sesgo de afinidad, porque compartimos ciertos puntos en común, o porque vienes de esta empresa y que trabajaste, yo también trabajé en esa empresa, o porque a lo mejor tenemos cierto, yo te he visto a ti, no, yo participo en la misma iglesia, por eso, entonces yo tengo claro que va a ser una persona que nos va a responder súper bien. Eso es sesgo por afinidad. Por otro lado, tenemos otro sesgo que tiene que ver con los estereotipos en el que está fundado a partir del género, de la raza, de incluso la nacionalidad o de la discapacidad. O sea, desde la nacionalidad, por ejemplo, tenemos un dicho que uno dice que trabajamos o trabajé como chino. Y por lo tanto tenemos el estereotipo que los chinos trabajan muchísimo. Que sí, efectivamente trabajan muchísimo, pero eso no significa que todos los chinos van a trabajar muchísimo. O que todas las mujeres saben cocinar. O que las personas con discapacidad no son capaces de desarrollar las funciones. Entonces, porque, de nuevo, tiene que ver con lo que yo creo, con la visión y con los estereotipos que han sido, entre comillas, socialmente hemos validado ciertas situaciones y eso no significa que existe una evidencia concreta. No, es que todas las mujeres tienen este instinto maternal, no necesariamente. Entonces, nos basamos en los estereotipos, en los que esperamos que sea determinadas personas. Y que no todas las personas con discapacidad se hacen las víctimas. Entonces, es parte de los estereotipos que tenemos y que eso tiene que ver cómo hemos sido socializados y socializadas en la escuela, cómo hemos sido socializados en nuestra familia, y eso nos va a generar estos estereotipos con los que vamos a vivir. Y por otra parte está el efecto halo, que a partir de solo un rasgo positivo, que por ejemplo, no, esta persona es de tal universidad, o esta persona, fíjate que vive en Valdivia, y por lo tanto, como vive en Valdivia, yo me imagino que debe ser mucho más aperrado y que va a estar, y eso significa que todo, porque esta persona viene de tal lado y que no tiene que ver conmigo, sino que con la creencia que yo tengo. Entonces, este rasgo positivo yo lo voy a extremar a todo. Si yo les pudiese decir, por ejemplo, que mi sesgo podría ser, yo fui dirigente a Scout muchos años, mi sesgo podría ser que yo podría decir, si la persona me aparece que fue Scout, lo más probable es que yo diga es una persona que tiene muchas competencias más que el resto de sus compañeros y compañeras. Y eso puede ser un sesgo porque yo a partir de solo esa característica voy a plantear que todo el resto tiene todas las competencias ok. Check. Para mí eso es suficiente, no necesito ver más. Entonces, estos son los sesgos. Pero también tenemos estudios que dan cuenta que, esto es de la UNAF, que nos da cuenta que el 11% de las personas en Chile tiene discapacidad y eso representa aproximadamente 957.000 personas en edad y en condiciones de trabajar. Y fíjense que el 88% de las personas con discapacidad señala que tienen que enfrentar sesgos conscientes o inconscientes y que limitan que las personas puedan ser contratadas y que avancen en el proceso de selección, pero también que sigan haciendo carrera. Y de lo que señalan, porque esto es a partir de las barreras de reclutamiento que hace esta encuesta la UNAP, el 54% señala que los equipos de reclutamiento no están preparados para poder aplicar procesos que sean inclusivos y libres de prejuicio. O sea, tenemos una tremenda oportunidad y tenemos mucha pega por hacer, porque tenemos que hacer este cambio de paradigma porque es más de la mitad de la población.
de quienes están tomando decisiones. Dentro de este panel se señala que la inclusión laboral ha ido aumentando en estos últimos años, esto es hasta diciembre del 2025, y se establece que un 54,2 creció en los últimos 2 años, que el 45,8 se ha mantenido igual, pero que ha afectado su incorporación al mundo laboral. ¿Cuáles son los factores? Las barreras de acceso y apoyos que son insuficientes, porque no pueden participar activamente porque hay muchas barreras que derribar, hay muchas brechas todavía que trabajar, y dentro de ellas está en un 25% la brecha de formación y habilidades. Porque como esto es relativamente nuevo, entonces, ¿qué ocurre? Que las personas con discapacidad se están incorporando hace poco tiempo y por lo tanto puede que no tengan todas las capacitaciones, puede que no hayan sacado un diplomado, puede que no tengan un magíster, puede que a lo mejor no hayan tomado todas las capacitaciones porque en algún momento desistieron de seguir participando en el mundo laboral y así también de sus habilidades, porque no las han desarrollado, porque creen que no les van a dar una oportunidad. Y por otro lado, señalan que un 25% dificulta porque hay estas decisiones en contratación y sesgos que impiden que así ocurra. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos, de acuerdo a lo que nos señala este estudio, para poder reclutar personas con discapacidad? Que el 31% indica que hay escasez de candidatos y candidatas. El 25% que hay pocas condiciones o una cultura organizacional que todavía está carente de poder posibilitar que se haga la inclusión laboral. El 13% habla de sesgos de reclutamiento y un 10% de falta de claridad en los perfiles. Si yo veo un perfil en el que no lo tengo tan claro y ya estoy acostumbrada a que me cierren la puerta en la cara, probablemente voy a decir, no, aquí no puedo participar. Entonces, los sesgos en reclutamiento, lo que no vemos pero decide, ¿cómo afectan? Tenemos estos sesgos de confirmación también, el sesgo estético y el sesgo de comunicación. ¿Por qué? En el sesgo de confirmación, nuestro cerebro ignora todos los logros que pueda tener esta persona en el currículo vitae y lo que ve es todas las pausas. Fíjate que esta persona hay 2 años que no tiene nada de experiencia laboral y a lo mejor estuvo sometido a un tratamiento, a lo mejor se fue fuera de Chile a, no sé, por una prótesis o a hacer algo. Entonces, esta persona no va a responder bien. Generamos dudas respecto de eso. Ese es el resultado, porque este sesgo de confirmación, hacemos esta, confirmamos que efectivamente no nos va a responder. Un sesgo estético y vemos como que no es normal la persona y por lo tanto no va a poder liderar un equipo. Imagínate si le falta una pierna. Entonces, no, va a ser súper complicado. Por lo tanto, va a ser menos eficiente. Entonces, excluyo a personas con discapacidad que estén en roles que sean visibles en términos de liderazgo o que, por ejemplo, pudiesen estar haciendo atención de público porque estéticamente no nos cuadra que esté en ese espacio, porque tenemos que poner una persona que sea sin discapacidad, sin nada, que sea así como, entre comillas, normalito. Y el sesgo de comunicación, que aquí se interpreta la neurodivergencia o la diferencia de cómo nosotros vamos a procesar la información como una falta de desinterés o de habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, las personas TEA, que a veces dan cuenta de que no tienen suficiente, eh, no que no tengan interés, sino que se concentran en otras cosas y por lo tanto nosotros interpretamos que hay una falta de interés. Y por lo tanto, la conclusión es que no podemos contratar a esta persona porque no se va a ajustar al resto del equipo, porque no encaja bien, no va a poder trabajar con los demás. Entonces, lo primero para que el proceso sea inclusivo más allá de hacer el lenguaje inclusivo, más allá del trato digno, más allá de tener una publicación que cumpla con la ley 21.015, es que tenemos que ir reduciendo estos sesgos y tenemos que hacerlo consciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos
estrategias que nos van a permitir que nosotros podamos tener esta cultura corporativa que sea inclusiva y empoderada. Primero tenemos que reconocer y medir nuestros sesgos. Yo les decía, la gitana, eh, ¿qué se les ocurre a ustedes? Entonces, pudiese ser, por ejemplo, que, no sé, ¿qué sesgo pudiesen alterar nuestra conciencia? Entonces, para eso, ¿sabes qué? Es importante que yo lo reconozca frente al equipo. Me complica los colectivos. ¿A qué te refieres con los colectivos? Los colectivos no paran en silla de ruedas. Ya, ya, pero en tu caso, Nicote, no, está claro. Pero en tu caso, ¿cuáles son tus sesgos? Es importante que podamos identificar cuáles son tus sesgos que pudiesen afectar el proceso de reclutamiento y por lo tanto, o que pudiesen afectar las personas que están quienes están dentro de la comisión evaluadora, pueden verse afectados por esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer qué sesgos puedan estar presentes y desde ahí hacer auditorías de datos de contratación. Yo les decía que me tocó hacer esta capacitación en el Congreso y se dieron cuenta que el análisis curricular estaba perfecto. Pasaba la misma proporción de hombres y mujeres. Cuando se hacían las pruebas psicométricas, cuando se hacían todos los test y todo, pasaban la misma proporción. Y se dieron cuenta, por eso la auditoría del proceso de contratación, que cuando llegaban a las entrevistas se caía la proporción. Entonces, ahí es donde está el queso, Noelia. Entonces, es ahí donde yo tengo que poner énfasis. Tengo que ir viendo en qué momento dejo de tener esta paridad, dejo de ser equitativa dentro de este proceso. Por otro lado, estructurar el proceso de entrevista para que sea lo más objetivo posible. Entonces, utilizar preguntas que sean estandarizadas para todas las personas que participan. Paneles de entrevistas que sean diversos. No solo personas y que todos piensen igual, que vayan todos a la misma iglesia, que sean todos que hayan estudiado todo en el mismo lado, sino que personas diversas, para que así aseguremos que esta diversidad nos permita tener distintas miradas y por lo tanto ir reduciendo sesgos como los sesgos estéticos o los de capacidad o los distintos sesgos que podamos. Y guiones de entrevista que estén predefinidos. Vamos a preguntar para este cargo, estas son las preguntas y todos preguntamos exactamente lo mismo y tenemos una pauta. Entonces, en términos de cómo guiar el proceso. Eh, yo les recomendaba la entrevista STAR, si no la conocen se las voy a mandar, creo que me habían dicho que no. Voy a poner acá, STAR, para mandarse. Y es conocer la situación, la tarea a desempeñar, cuáles son se las voy a reenviar. Eh, Basada en el trabajo y en el desempeño, tenemos que, esa es otra forma de mitigar los sesgos inconscientes, el que yo tenga en función del cargo que va a desempeñar. Y también ser, por lo tanto, una evaluación objetiva. El currículum ciego inicialmente nos permite que nosotros, cuando tenemos un currículum ciego, no sabemos si es hombre, si es mujer, no sabemos incluso el nombre, porque con el nombre a veces podemos deducir, aunque cada vez los nombres nos dicen menos, pero porque podemos tener, no sé, José María y puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, pero ojalá mientras más ciego, más posibilidades tengo de ser lo más objetiva, porque no está teñido por los sesgos que pudiese tener. Y una comunicación inclusiva y una empatía activa, porque desde la escucha activa, desde la empatía que conversábamos ayer, ¿no es cierto?, vamos a evitar ciertas suposiciones respecto de la capacidad que pueda tener la persona, porque, bueno, puedo ponerme en su lugar y sí, yo creo que también lo haría. Vamos a aceptar las diferencias y aquí la tolerancia es fundamental y de expresión nos expresamos de forma distinta. Y aquí toda la neurodivergencia. Entonces, cuando hablamos de este currículum ciego, tenemos que enfocarnos en un lente exclusivamente en el mérito. Y, por ejemplo, lo que eliminamos cuando existen sesgos es que no hay fotografía, no hay edad, no hay fecha de nacimiento, no hay sexo, género, no hay nacionalidad, no hay colegio o universidad de origen. Yo me baso solo en las competencias y en las capacitaciones que pueda haber tenido o en la profesión que tenga. ¿Y qué es lo que permanece dentro de este currículum?
la formación técnica, la experiencia laboral en un lenguaje neutro y las habilidades y las competencias que tiene para desempeñar este cargo. Entonces, cuando nosotros promocionamos el uso, estamos centrándonos más bien en la selección de competencias y eso era lo otro que le iba a mandar, la selección de competencias. Vamos a hacer selección de competencias. Y vamos a anular los sesgos, ya sean positivos o negativos. ¿Han ocupado el currículum ciego en algún momento? Lo ciego hasta por ahí nomás. A mí me han llegado ¿Te han llegado y currículum ciego? ¿Y qué sí, te me han pasa cuando llegado. recibes un currículum ciego? Bueno, la primera vez fue como, pucha, no, si no especifica quién es, ¿cómo voy a saber si la voy a tomar para trabajar o no? Fue mi primera impresión. Y después que lo Ujú, llamé y conversamos, claro, ahí me cambió la percepción, porque en primera instancia no sabía si era hombre o mujer, si tenía discapacidad o no tenía discapacidad, no, no sabía nada. ¿Ya? Solamente me aparecía un nombre cortito y el número de teléfono y un correo. ujú, Y nada más que eso. Entonces tenía que, chuta, dije yo, entre que lo tomo o no lo tomo, porque en primera instancia fue como dejarlo de lado, porque si no especifica mayormente los datos de la persona, lo voy a excluir al tiro. Lo iba a dejar al lado ujú. al tiro. Y al final lo tomamos y lo llamamos y nos encontramos con sorpresa. Era positivo. Ah, ya, sorpresas positivas. Como dice Sí, sorpresa, no, no, no no. sabemos. Sorpresas positivas, sorpresas positivas. Ya, súper. O sea, de verdad su formación, su experiencia y sus competencias eran mucho más que lo que podría haber Exacto. dicho solo el nombre y a lo mejor habría ocurrido esto, ¿no es cierto? A ustedes no les llegan y no los conocen. Bueno, de partida la foto ya se eliminó hace rato. No, no debiera haber una foto de por medio porque yo no defino en función de la buena presencia o no. Que antes uno hacía, "Ah, no, esta persona no me tinca". Y era así. No, no había así como más chance. O por la edad, no, esta persona tiene mucha edad. ¿Han visto una película que se llama Pasante de Moda? Es Creo medio que sí. antigua. No, sí, creo que la vi. ¿No? ¿O la A mí viste? me parece que sí. Me parece que sí. Hoy bueno, es la actriz es la que ahora está en El Diablo de Seis Moda, no me acuerdo, Anne Hathaway, y el actor, si no me equivoco, no, no es Robert De Niro, ¿o sí? Pero es un actor famoso también. Y ya él lo contratan como pasante, ya después de que había jubilado, y lo contratan como pasante. Y existían una Sí. serie de prejuicios, ya lo tenían así como ya al tatita que vaya a sacar fotocopia. Y, y ella que era súper ejecutiva y que de hecho transitaba en la oficina con patines para poder así como transitar mejor, él le empieza a dar una nueva mirada. Y es porque existía este sesgo. Se cayó el internet. Es, Ay, ¿están ahí? Que se me dice que se me cayó la Ahora sí. conexión. Sí, ahora Ya. sí. ¿No? Me dice que la conexión es inestable. Vencia, hemos estado con problemas de internet. Ok, entonces, ¿cómo podemos tener? Porque podemos tener los currículums ciegos, que es una forma, y tratemos de hacerlo lo más ciego posible, al punto que podamos trabajar, por supuesto, en ello sin que nos complique. De a poco podemos ir incorporando otros aspectos. Pero otra forma de poder objetivizar el máximo el proceso es tener entrevistas libres de sesgo. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que tener claramente cuáles son los criterios y cuáles son los objetivos. Entonces, ¿cuáles son las competencias que yo realmente necesito y cuáles son las que voy a medir en la entrevista? Evaluar solo las competencias e ignorar todos los aspectos biográficos que no sean relevantes. Eh, no sé, que haya hecho, eh,
que estuvo muy de moda el hacer, y como que se valoraba más, en algún momento no se valoró tanto, después se valoraba más todos los que habían hecho el paseo por el sudeste asiático. Entonces, porque se tomaban un año sabático para hacer el sudeste asiático. Entonces, hay quienes lo evalúan positivamente, pero ¿eso es relevante para que desempeñe las competencias? No. Mantener el mismo estándar de exigencia técnica para todos los candidatos. No puedo, no, a esta persona le voy a preguntar más, sino que mantener. Entonces, los criterios que sean claros y que sean lo más objetivos posible. La accesibilidad universal, el cómo, y esto implica preguntar si necesita ajuste razonable para participar en la entrevista, porque si no, ya estoy poniendo una barrera, ya estoy estableciendo una brecha que no va a poder alcanzar. Adaptar, por lo tanto, todos los formatos, que existan distintos tipos de comunicación y evitar la infantilización, la dramatización, mantener un tono siempre profesional y centrado en el trabajo y no, como les digo, infantilizar. Ok, vamos a hacer un laboratorio práctico. Les voy a pedir solo que vean la primera parte de, de la entrevista, porque ¿cuál va a ser la misión? Ustedes van a tener que, en un documento que les voy a pasar para que ustedes escaneen, el código, bueno, les voy a poner un código QR y ustedes van a identificar en este documento un guión de una entrevista simulada. La primera parte tiene una serie de lenguaje que es importante que ustedes puedan identificar. La segunda ya está corregido, por eso quiero que vean solo la primera, no me hagan trampa. Entonces, fíjense y pongan atención si existe el lenguaje excluyente, si hay dudas capacitistas como ¿y cómo te las arregles? ¿Cómo lo vas a hacer? Y en lugar de evaluar las competencias, y sesgo de sobreprotección. Entonces, cuando hablamos de los sesgos de sobreprotección, el que, bueno, mira, nosotros podríamos ponerte a alguien para que puedas estar acompañada, y así puedes hacer bien tus funciones. Entonces, el querer, o podemos que tú hagas menos trabajo que el resto. Entonces, fijarnos en eso, a partir de lo que yo les voy a indicar. Y la idea es que ustedes después conversemos en este diagnóstico rápido de si existe un lenguaje excluyente, si hay dudas capacitistas y sesgos de sobreprotección que ustedes identifiquen en esta entrevista. Entonces, ustedes ponen ahí el código QR. Chun, chun, chun. Les va a salir el documento y van a ver solo la parte uno. Después vamos a conversar, ustedes se van a dar cuenta. Pero vean solo la simulación de la entrevista con sesgos y quiero que ahí vayan identificando. Entonces nos vamos a dar, mm, yo creo que 5 minutos. Si necesitan más, me avisan. Pero con 5 minutos creo que está bien. Voy a poner el temporizador. ¿Pudieron escanear? ¿Les resultó? Ya, súper. Solo la parte que dice con sesgos, el punto uno. Revisen solo esa primera parte y en eso van a trabajar respecto de si hay lenguaje excluyente, si hay preguntas que son capacitistas y si hay sesgos de sobreprotección. Y ustedes las van, si quieren, destacando, como quieran. Ahí están los 5 minutos. Voy a apagar el audio. Ahí está.
Les voy a dejar puestas las preguntas. ¿Cómo vamos? Un minuto y medio. ¿Alcanza o no le falta tiempo? Un minuto, ustedes me dicen. Gracias, hijo. ¿Estamos? Que revisemos. ¿Quién quiere partir?
Ahora me dice, al mencionar tu condición ya no es lenguaje inclusivo y cuestiona su capacidad. ¿Cree que necesita ayuda? Aquí tengo la duda si es sobreprotección. ¿Ya? ¿Ok? Si es sobreprotección el que va a necesitar ayuda, sí, ahí hay un sesgo de sobreprotección. Cuando cuestiona la capacidad, estamos hablando de capacitista. ¿Cómo lo vas a hacer? Súper. Muchas gracias, Naomi. ¿Quién más? Bueno, Victoria estaba con media complicada. Quiero escuchar. ¿Cristian? Ahí se nos cayó también. Bueno, avancen ahora a la entrevista que dice o sea, sin sesgos. Lean la entrevista sin sesgos y comentemos después qué tal las diferencias. Si era como la forma en la que ustedes lo habrían expresado o no. Lean, vamos a dar 3 minutitos para que la lean. Ya, ¿terminaron de leer?
cuéntenme qué les pareció. ¿Notaron la diferencia? Ya, discúlpame, ya tuve que salir un poquito. Sí, claramente hay diferencia en el lenguaje y sesgo en la primera simulación, porque Ujú, desde un principio le empieza a preguntar como que, ¿puedes hacerlo? ¿Cómo lo hacías? ¿Podrás? O sea, como que ya de un principio en la entrevista fue como que lo vio y no le gustó. Ya claro. empezó, el lenguaje ya lo empezó a como bajar y hacer muchas preguntas, muchas dudas. Hubieron muchos sesgos de parte del entrevistador. Ujú, Y obviamente en el segundo es como más amigable, es como más, como que se involucra un poco más el entrevistador ya. con la persona, le toma mayor importancia. Ujú. Se nota la diferencia entre uno y otro. E incluso de repente podemos hasta llegar a normalizar, ¿no es cierto? Y Ujú. no lo vemos como tan extraño, pero cuando vemos la diferencia entre uno y otro, se nota, es evidente que hay formas distintas de poder presentarlo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, y Naomi nos dice, sí, la segunda se indaga en deformación y no condiciona tal. Entonces, pero se fijan que ahí podemos ya distinguir que existe un lenguaje excluyente, que hay estas dudas capacites. ¿Podrá? ¿Será que existe este sesgo de sobreprotección? ¿Necesitas ayuda para poder desarrollarlo? Que, por otra parte, es importante que también tengamos en consideración que cuando hacemos el análisis de puesto de trabajo, nos permite que nosotros tengamos un perfil mucho más inclusivo porque lo vamos a acotar en función de las competencias a partir de las funciones que se requieren. Por lo tanto, por ejemplo, acá nosotros tenemos que tener claro que debemos ir erradicando aquellos perfiles que nos pongan barreras que son absolutamente artificiales y que son innecesarias para el cargo por el que se está buscando a alguien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un perfil de analistas financieros, en el que, fíjense, se requiere licenciatura en finanzas, economía, con experiencia de más de 3 años, excelente presencia y capacidad de trabajar bajo presión extrema, licencia de conducir indispensable. ¿Cómo eso lo podemos hacer mucho más inclusivo? Licenciatura en finanzas, economía o afines, porque a veces lo restringimos y puede ser, por ejemplo, contabilidad, y no, pero yo vi finanzas y no, no, yo no tengo un título de finanzas, mi título es de contabilidad. Entonces, y a lo mejor lo que yo necesito es para un contador, pero estoy poniendo este título. Sí, por eso, o afines, que a lo mejor hay algo que no esté considerado. Experiencia de más de 3 años. Sí, podemos dejarlo así, pero aquí mejor que sea en análisis financiero respecto de lo que yo estoy buscando en particular para que así podamos tener más claridad y encauzar adecuadamente. Por otro lado, dice excelente presencia, que ya hemos visto que la excelente presencia es absolutamente discriminatorio, capacidad de trabajar bajo presión extrema. ¿Qué es lo que puedo yo aquí indagar y solicitar? Habilidad para manejar plazos y prioridades en entornos dinámicos. O sea, si yo puedo manejar los plazos, no tengo que decir que tiene que trabajar bajo presión, sino que tiene que organizar adecuadamente su tiempo. Capacidad de traslado autónomo. A lo mejor la persona no tiene licencia de conducir, pero tiene quien le traslade, entonces puede participar del proceso. En cuanto a los conocimientos, por ejemplo, dominio de SAP y Excel avanzado, idioma inglés avanzado excluyente. Y en términos de conocimiento, yo pudiese poner dominio de SAP o sistemas ERP que sean similares, porque a lo mejor yo conozco el SAP, pero eh, hay uno que es no sé, SAP 2 y yo conozco el SAP 2 y al final nos damos cuenta que es lo mismo. Entonces, pudiese ser similares y no es restrictiva, yo no conozco el SAP y hasta ahí llegué. Excel avanzado, herramientas de análisis de datos equivalentes. Hoy día existen muchas más alternativas que solo Excel.
Entonces podemos posibilitar, porque entendiendo ya la lógica como de uno, ya podemos hacer el desarrollo de otra. Competencia en inglés técnico para lectura en documentación, porque a lo mejor yo estoy pidiendo un inglés avanzado y hoy día se usa mucho en las carreras que tienen inglés técnico, pero eso no significa que puedan mantener una conversación súper fluida, sino que manejan en su carrera los términos que son propios para los tecnicismos que son propios de. En condiciones, horario completo presencial. Y vamos a ver acá, en condiciones, que en vez de yo plantear que puede ser, porque además es un analista financiero, o sea, necesitaré que vaya presencial, yo podría hacerlo modalidad híbrida. Podría flexible, ajuste razonable disponible y, eh, bueno, ahí podemos poner que la empresa promueve la diversidad y la inclusión. Entonces, ¿queda claro esto? ¿Cómo podemos ir ampliando un poco y no restringiendo y siendo mucho más acotado y por lo tanto impidiendo y poniendo más barreras o brechas para que las personas participen del mundo laboral? Sí, nos queda un poquito más. Ustedes me dicen, si no, para profundizar en esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a revisar un perfil de cargo real y este es un perfil que estaba en la plataforma de empleo público y quiero que ustedes hagan este análisis en esta ingeniería inversa y que puedan ser capaces de limpiar todas las exigencias físicas que no son esenciales, como para capacidad de trabajar bajo presión extrema, excelente presencia, etcétera. Traducir estos requerimientos, si me pide licencia de conducir indispensable, yo puedo decir capacidad de traslado autónomo. Entonces, poder hacer la conversión y declarar, hacer la incorporación de que efectivamente vamos a hacer esta declaración de diversidad, inclusión y disponibilidad justa y razonable dentro de este proceso. Entonces, escaneen por favor el código QR y vamos a analizar. Me dicen si lo pudieron Es uno que está en PDF, ¿cierto? es un PDF, Ujú, ya, ¿sí? Ya. sí. Naomi, ¿pudiste? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este PDF? Vamos a limpiar si es que existen exigencias que sean innecesarias, las vamos a cambiar y las vamos a poner en un lenguaje más neutral. Este es un cargo real y vamos a hacer la declaración en caso que no se haya hecho para poder señalar los ajustes razonables, el proceso de la declaración de la ley 21.015. Partir más o menos de este ejemplo que es el que revisamos recién. Entonces, vamos a tener 15 minutos, porque ustedes se van a dar cuenta, porque yo les digo que les va a tomar un poquito más de tiempo. Si es que ya no se dieron cuenta que les va a tomar un poquito más de tiempo.
Hola Gloria, bienvenida. Estamos, Gloria, haciendo un ejercicio. Estamos haciendo un ejercicio en el que estamos revisando, no sé si me escuchas. Bueno, ya, súper. Estamos haciendo un ejercicio en el que estamos revisando un cargo, no te preocupes, entendí. Entonces, por ejemplo, para poder ir viendo porque estamos en el proceso de reclutamiento. Entonces, en este sentido, en los requerimientos, si te fijas, resulta mucho más restrictivo cuando nosotros señalamos licenciatura en finanzas, economía, en vez de ampliarlo para que sea más inclusivo y más personas postulen a finanzas, economía o afines. En vez de señalar solo experiencia de más de 3 años, nosotros podemos señalar en análisis financiero o podemos decir excelente presencia, ya sabemos que no es algo que aplica, y capacidad para trabajar bajo presión extrema. En vez de señalar eso, podemos señalar que lo que necesitamos como competencia efectivamente es que tenga habilidad para manejar los plazos y prioridades en un entorno dinámico, o sea, que pueda organizar adecuadamente sus tiempos. En vez de señalar licencia de conducir indispensable, capacidad de traslado autónomo, porque a lo mejor puede ir en Uber o puede tener a alguien que le acompañe. Y en conocimientos nos vamos a centrar en las competencias, pero también que no sea tan restrictivo. ¿Por qué? Por ejemplo, dominio de SAP y Excel avanzado. Podríamos señalar dominio de SAP o sistemas ERP que sean similares, que hay muchos que son muy parecidos. En vez de idioma inglés avanzado excluyente, señalar, bueno, Excel avanzado o herramientas de análisis de datos que también hay varios y que tienen la misma lógica, entonces puede usar otra herramienta si es que permite que pueda hacer ese análisis de datos. Y en vez de idioma inglés avanzado, competencia inglés técnico. ¿Y por qué técnico? Porque hay muchas carreras hoy día que tienen en inglés técnico y no significa que van a tener una conversación fluida en inglés, pero sí manejan los conceptos que son propios de la carrera para poder leer la documentación. Condiciones, horario completo que lo podemos cambiar porque este es un cargo de analista financiero a una modalidad híbrida, flexible, porque lo puede hacer desde su casa y que podemos señalar además que se acoge a la ley 21.015. Esto es como debiera ser y esto es bastante más restrictivo. Entonces, la idea es que ustedes están haciendo un análisis en la que tienen que redactar un perfil de cargo, pero vamos a tomar uno que es un perfil real, que es de la Tesorería General de la República y que estuvo publicado, y es lo que vamos a hacer. Ustedes van a limpiar, revisen el cargo y están revisando qué exigencias físicas no son esenciales para desempeñar ese puesto. Por ejemplo, capacidad de trabajar bajo presión o excelente presencia, no es necesario para hacer un análisis en el término de poder hacer el cargo que sea, traducir esto que vimos, cómo lo podemos pasar. Por ejemplo, en vez de decir licencia de conducir indispensable, capacidad de traslado autónomo, la persona se puede mover. Y vamos a incorporar la declaración, si es que no estuviera, de la declaración de diversidad e inclusión y la disponibilidad a los ajustes razonables. Esto lo van a hacer y lo están haciendo a partir de este cargo. Entonces, escanea, Gloria, con el código QR, es un cargo. Avísame si te resulta hacer el escaneo. ¿Resultó? Empleos públicos. Sí, es un PDF. Entonces, en ese cargo que está ahí, tienes que hacer este ejercicio que es el que hicimos acá. Entonces, revisar
¿Qué pueden ser brechas, barreras que podemos identificar en este perfil? Este es un cargo real. Ya lo sacaron después, pero para que lo veas. Hola, hola. Entonces, les quedan todavía unos minutitos. Ahí para que lo vayas a revisar. Ok,
¿Terminamos? ¿Qué les pareció este cargo? ¿Qué creen ustedes? ¿Identificaron algunas exigencias que podían hacer el cambio? ¿Qué les pasó? ¿Están ahí o no? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Les leo, les escucho? ¿Falta tiempo? ¿Ok? 3 minutitos más, ¿les parece? Cristian, ¿cómo vas tú? Gloria, obviamente va más tarde y Victoria nos dijo que estaba con dificultades para conectarse, pero que está escuchando. Demos 3 minutitos más. ¿Les falta también? Ya. ¿Les doy 5 minutos más? ¿Les parece? ¿Alcanzarán? Ya.
¿Puedo hacer algún comentario? En realidad encuentro que estos avisos del empleo público son tan poco amigables, hasta para uno, porque los Ya, encuentro perfecto, tan... súper. A mí no me gustan, honestamente, porque los conozco, yo igual he tratado de postular y en trabajos así, y encuentro que si para uno es dificultoso, me imagino que para las personas con algún tipo de discapacidad sería Ujú, igual es complicado porque no se entienden a veces. Uno, por ejemplo, yo lo digo en mi caso, por ejemplo, ya, yo soy abogada y de repente piden cosas que uno dice, a ver, ¿y dónde lo vi esto? Yo nunca vi esto, no sé si las palabras que utilizan no corresponden al cargo que uno está postulando. Eso es lo que yo encuentro. No sé si estaré equivocada con mi opinión de lo que estoy dando. Ahora, yo está estaba viendo perfecto, Gloria. con respecto a la capacidad efectiva, por ejemplo, ahí decía capacidad para expresarse. eh, Me refiero, dice así como con claridad. O sea, ¿cómo le exigimos a una persona que tenga dificultad para modular o para, no sé, yo creo que debería buscar capacidad para expresarse por cualquier medio? No sé, idóneo puede ser, no sé, cualquier medio que busque la Ujú. persona, pero por colocar así como que la capacidad tiene que ser efectiva y expresarse con claridad, yo lo veo como dificultoso. No sé, ese es como, igual que dice en una parte, dice escuchar activamente. ¿Qué es eso? Yo creo que estar atento, a lo mejor, no sé, cambiar eso, estar atento a las circunstancias y a adaptar el mensaje según el contexto, no sé, como que cambiar ciertas palabras. No sé si estaré mal de lo que estoy dando mi idea. Está perfecto. Esa es justamente la idea, que nos demos cuenta de Mm, que en esto, que ya para nosotros, nosotras que no tenemos ningún tipo de discapacidad intelectual, nos resulta complejo. Para una persona con discapacidad intelectual es ponérselo, o sea, cualquier ciudadano a pie, digamos, mm. es un tema, Es un porque tema, no a mí tiene, honestamente, yo soy honesta, a mí nunca me han gustado mucho estos trabajos, no son como los otros, como los de las empresas privadas, sino que los empleados públicos como que no sé, que están esperando una eminencia, no sé, un semidios, no sé, de los cargos, porque uno dice, a ver, ¿qué es lo que quiere? No sé, lo encuentro como extraño. No sé, esa es como mi opinión. ¿sí? Y mira, también Naomi comparte en que le pasa que la forma de reclutar de la ISO es poco accesible, absolutamente. De partida, todos los empleos públicos, para que ustedes lo tengan claro, tienen que estar dentro de esta plataforma. Entonces, cuando yo voy a buscar un empleo, eso significa que yo no me voy al servicio público al que yo quiero trabajar o al ministerio, no, sino que me voy directo a empleos públicos. De lo contrario, en la plataforma, en la página de este servicio público, está el link y ustedes les va a derivar a la página de empleos públicos. Y que, por cierto, no hicimos el ejercicio porque aquí está descargado el archivo, es un PDF, como les decía, de un cargo que es real. O sea, esto es, ¿cuánto les tomó leerlo? Solo quedan quienes cumplen altos porcentajes. Ujú. Pero Muy, pensemos, ¿cuánto les tomó solo leer el archivo? muy engorroso, porque las funciones del cargo básicamente se repite lo mismo, planificación, coordinación, va enfocado a lo mismo. Después el perfil de cargo eh, tiene mucho bla bla para decir que necesita una persona con cargo administración pública, ingeniería comercial Ujú. o un cargo afín. Al final te aburre. Especialización, lo mismo, abarca muchas cosas. Creo que aquí debería ser como más autónomo en informar qué es lo que se requiere. Experiencia en el sector público, después te pide contar 2 años de experiencia, de coordinación, bla, 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 eh, donde te habló todo el tiempo de que tenías que capacitar, enseñar a adulto mayor, tema de lenguaje, entonces como muy largo, es como repite mucho, es muy engorroso al final lo que tú estás tratando de conseguir o la persona que quieres captar en realidad.
Es Sí, mucha claro. información para poder captar a una persona cuando en realidad podíamos puesto que, no sé, necesito una persona que tenga una ingeniería X, que haya tenido 2 años que haya capacitado. O sea, es mucho, muy extenso. O sea, podemos cambiar estos requerimientos a hacerlo en español y con subtítulos, ¿no es cierto? Mira, Sí, Naomi dice, la verdad no entendía tanto, me tocó leer 2 veces, porque es muy complejo. Y Gloria decía, ella es abogada, y decía, y esto ni siquiera yo creo, Gloria, y dime tú, pero yo creo que ni siquiera es porque tiene términos leguleyos, utilizando la expresión coloquial de ellos, sino que es más bien porque tiene mucho lenguaje técnico propio del Estado, de un servicio público. Entonces, si no conoces esa terminología, ya es una barrera de ingreso, porque no entiendes para lo que estás postulando, se repite mucho, como bien decía Cristiano, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poner énfasis en que este tipo de avisos, que este es un formato, entre comillas, que existe en el Estado, pero para que ustedes vean que aun cuando yo puedo hacer un aviso y que si se fijaron, decía que se acogía a la ley de inclusión. ¿Se fijaron en eso? ¿O no llegaron a esa parte? sí, sí decía. Y en la Entonces, parte final como que habla de la inclusión, pero después de... de Después haber que leído 20 páginas. claro, no te dio ninguna oportunidad, dijo que estaba la inclusión entre medio. Pero dentro de todo es muy extenso, no permite el lenguaje, no es un lenguaje claro, no es un lenguaje simple, eh, y tiene, como decía Gloria también, a veces muchas cosas de que se piden así como sobredimensionadas para el cargo que se va a ejecutar. Y hay cosas que son innecesarias. Entonces pongamos atención. Yo se los traje porque es un caso así como extremo, entre comillas, aun cuando, fíjense que no establece tantas barreras físicas, pero sí tenía una barrera, no me acuerdo cuál era, pero tenía una barrera que sí estaba en el proceso. Entonces, pongamos atención en que a veces no nos damos cuenta y utilizamos mucha terminología técnica porque es propio de nuestro rubro, pero no todas las personas que pueden haber estado en una empresa similar o pueden no van a manejar el mismo lenguaje. Procuremos que no sean tan extensos porque, o sea, ya a los primeros 5 minutos de lectura, uno dice, yo, o sea, no calzo en esto porque de partida no entiendo. O sea, en algo que no entiendo, ¿cómo voy a postular? Entonces, para una persona con discapacidad, además, el tener y cumplir con todos los requisitos en función de lo que se pide es más complejo. Entonces, este es un ejercicio un poco agotador, pero creo necesario para poder mostrar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, están muy buenos sus aportes. Victoria, tú después podrás revisarlo y compartir con nosotros el tema. Por otro lado, quiero comentarles este flujograma de cómo hacemos, por lo tanto, un reclutamiento para que sea inclusivo. Tenemos que diseñar un perfil que nos permita que esté las competencias a la base y usar un lenguaje neutro que permita que cualquier persona lo pueda ver. Tenemos que atraer y hacer un reclutamiento y para eso, ideal el hacer el currículum ciego, como ya les planteaba, que no nos deje tantos sesgos. Y cuando hacemos la evaluación y la entrevista, poder considerar que sean entrevistas estructuradas y considerando todos los ajustes razonables para que la persona esté en igualdad de condiciones que el resto. La selección y el onboarding, porque nos permite que nosotros hagamos una selección que sea acorde a lo que necesitamos para el cargo, pero además el onboarding nos va a propiciar que la persona esté lista para poder participar. Entonces, en un reclutamiento inclusivo necesitamos publicaciones accesibles, un lenguaje inclusivo, diversidad de canales. No puede ser solo la web, yo tengo que postular a través de distintas vías. Tenemos que considerar que el foco está en las funciones esenciales y no toda esa chimuchina accesoria y evitar todos los requisitos que son excluyentes y que son innecesarios, como lo que veíamos acá,
porque hay algunas cosas que no necesitan ser excluyentes. Podría ser, y yo lo podría plantear, deseable. Ojalá conozca y tenga un inglés fluido, avanzado, pero yo lo que necesito es un inglés técnico que sepa leer, ni siquiera hablar, que sepa leer un texto técnico, un lenguaje claro. Debemos considerar además plataformas que sean inclusivas. ¿Ustedes se han metido de la Bolsa Nacional de Empleo? Cuando ustedes ingresen, yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ta, 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 ta. Mm. Yo he ingresado, pero como postulante nada más, o sea, para postular justamente a los cargos. La conozco, sí, ¿Ya? pero Fíjense que en ese sentido, una de las cosas que es importante que revisemos es que, lo estoy buscando, porque aparece con distintas formas y tiene distintas maneras de expresar. Métanse a la Bolsa Nacional de Empleo y se van a dar cuenta, les estoy buscando, porque tenía unos pantallazos en el WhatsApp, pero ahora no los encuentro. Pero se los voy a mandar después. Entonces, plataformas que sean inclusivas. Y existen más de estas plataformas, no solo la Bolsa Nacional de Empleo, sino que también hay otras más, pero recordemos que tenemos que publicar siempre en la Bolsa Nacional de Empleo y luego en otra. La red incluye redes de discapacidad como las que yo les estoy señalando, la UMIL, Senadis, que son canales que nos pueden propiciar, buscar con distintas fundaciones. Yo ayer, mientras que ustedes se sumaban, le comentaba a Cristian que voy a participar en un proceso de unas Olimpiadas preparando a deportistas con discapacidad, preparándolos a través de alumnos y alumnas, y vamos a hacer un proceso. Y fíjense que dentro de todo existen estas instancias que hay muchas más, no solamente se podemos buscar, se están incorporando en el deporte, sin embargo, no tienen empleo. O a lo mejor pasa que esto les entusiasma y se dan cuenta de que pueden hacer otras cosas. Pero estamos haciendo una inclusión, entonces podemos buscar otros canales y otras vías donde buscar personas con discapacidad para que se vayan incorporando. Entrevistas inclusivas que sean estructuradas, basadas en las competencias de las personas y ajustadas a la necesidad de lo que nosotros estamos buscando de acuerdo a la PT que hicimos. ¿Qué podríamos encontrarnos con personas con escasa experiencia laboral que requieren acompañamiento y con una familia sobreprotectora? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a ese escenario? Tenemos que validar y promover la autonomía de la persona, coordinar el acompañamiento previamente si es que efectivamente lo requiere y definir cuáles son los requisitos excluyentes antes, no en el momento, porque cuando yo vi que llegó la persona con discapacidad, ¡ay! Dije, esta persona no lo va a poder hacer, pero yo no lo señalé en mi APT, no me di cuenta de eso. Entonces, yo estoy poniendo desde el capacitismo, no, esta persona no puede, y estoy poniendo mis sesgos, mis prejuicios al respecto. Definámoslo antes, porque si no también nos pueden acusar de discriminación. Por eso es tan importante que tenemos que hacer un levantamiento de un perfil, hacer el análisis de puesto de trabajo. Vean en la plataforma hay un video de una terapeuta ocupacional que nos habla de cómo hacer el análisis de puesto de trabajo y que es importante. Pero el análisis de puesto de trabajo nos permite recolectar toda la información y valorarla para que pueda estar asociada a este puesto de trabajo y en base a las competencias que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar en los avisos de empleo? Que no se va a ajustar en ningún caso a derechos si es que nosotros estamos señalando que buscamos personas con discapacidad, eh, sino que tenemos que ampliar y señalar que lo que buscamos es que incentive la inclusión de personas. Tenemos que sensibilizar a las personas que van a realizar la entrevista, considerar que en caso que a lo mejor no son ustedes, que puede ser otra jefatura de un departamento y que por lo tanto realizar la entrevista y no ha tenido ningún tipo de sensibilización y puede decir, ya, ok, ¿qué piensa la persona minusválida? No sé, a mí se me cae un ojo, dos, se, pueden pasar.
si es que no hacemos la sensibilización. Tenemos que considerar, preparar a la jefatura, evitar todo tipo de prejuicio, malas prácticas y algún tipo de acompañamiento también que se requiera, en el caso que ustedes puedan participar y puedan acompañar el proceso. La entrevista tiene que considerar que también la persona pueda tener ajuste razonable y garantizar que cuente con ella al momento de la entrevista y no después, porque si no ya va a perder la pertinencia. Recordar el basarnos en las competencias y orientar hacia la experiencia que tiene. Por eso la entrevista en el tipo STAR yo les decía que es muy buena, que se las voy a mandar también. Entonces, es recomendable que cuando estamos haciendo el proceso, que la empresa dispone y tiene acciones de inclusión para las personas con discapacidad y que les vamos a apoyar en este proceso para darle un contexto y que no se sienta que va a quedar aislado una vez que ya se incorporó y que la abandonamos. Entonces tenemos que, se recomienda que se hagan consultas en base a la funcionalidad, a sus exigencias funcionales y que hemos visto en el análisis de puesto de trabajo. Consultar si es que a partir de esa funcionalidad requiere algún ajuste razonable en su puesto de trabajo. Cuando hagamos pruebas psicolaborales no ocupemos el test de Rorschach porque ahí ya automáticamente dejamos fuera a todas las personas con discapacidad o tanto intelectual como discapacidad psíquica. Entonces, coordinemos ajuste razonable. ¿Qué es lo que quiero medir yo? Necesito medir el CI si va a estar apilando cajas, necesito, si va a ser, no sé, va a estar trabajando en la cocina, necesito saber cuál es su coeficiente intelectual. Es seco, seco cocinando. Entonces, no necesitamos eso. Entonces, yo puedo utilizar otro tipo de evaluaciones. Entonces, no es recomendable las que son test proyectivos, como este, como el test de Rorschach, como el test de Lutzer, como el test del árbol persona, todo eso, casa árbol persona, etcétera. Cuando tenemos una persona con discapacidad de origen visual, tenemos que considerar que cuando estamos en la entrevista, háblenle y preséntense por su nombre, por su cargo, y si que no les está escuchando, pues tóquenle el hombro porque a lo mejor no escuchó, no sabía que le estaban hablando a ella o a él. Si hay más personas, les vamos a decir en este momento, ahí en la sala, tenemos que tener un relato hablado constantemente para georreferenciar a la persona y que se ubique que hay más personas. En este momento vamos a estar en la sala de entrevista, hay 3 personas más que van a participar, va a haber una terna evaluadora y que va a estar esta comisión midiendo todo y va a estar haciendo las preguntas, se van a ubicar frente a ustedes van a tener en su silla, entonces dar todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer si salimos de la sala? Digámosle, vuelvo, porque a lo mejor la persona no tiene idea que salimos y se nos empieza a hablar y nunca se dio cuenta que estaba sola. Priorizar siempre el lenguaje oral, hablar constantemente, tener este relato para que la persona pueda tener. Y también hacer esta, como les decía, esta georreferenciación, ¿no es cierto? La orientación espacial. A la izquierda está la mesa, a la derecha hay un compañero o compañera, detrás de ustedes va a encontrar y cuando veamos un peligro, por supuesto, avisarle a la persona, alertarle. Acá tenemos una subida o un desnivel, por si acaso. Voy a dejar hasta acá, porque quiero saber cómo vamos hasta aquí, porque nos quedan 5 minutos. Entonces quiero saber cómo están, si tienen alguna duda, qué les parece lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Van súper? Ya. Bien, no, gracias. Gloria se sumó después. Victoria, no sé si ha podido escuchar ¿Puedo algo, hacer una Gloria. consulta? A lo mejor, no sé si, bueno, no hay preguntas tontas, dice. Pero tengo una duda, por Tomás. ejemplo, si una empresa tiene más de 100 trabajadores, Ujú. y el cargo, esas empresas que tienen más de 100 trabajadores, siempre cuando se haga una publicación, que es la BNE, siempre tiene que ir en base, no sé, que está, se rige por la ley Sí, 21.015, siempre, siempre, aunque tenga 100 trabajadores, siempre. aunque el cargo a lo mejor no sea, o siempre tiene que esperarse que sea con, que la persona tenga una discapacidad, siempre, me refiero yo, Es que no vamos a o referir. hay avisos que no es Ujú. necesario colocar eso, aunque ya, o a menos que el cargo ya esté ocupado, o se cumple el 1%, no El sé. ideal es que lleguemos, ¿Mm? sí, el ideal es que lleguemos, recordemos que tenemos que pasar al 2%. Entonces, es mejor que tengamos de eso sobra que de eso falta.
como dice el dicho, ¿no es cierto? Tengamos más personas con discapacidad y porque además no visualicemos solo la norma, que por supuesto es lo que nos da el piso, ¿no es cierto? Y que nos da todo el paraguas para nosotros poder decir, desde acá nos agarramos, pero también permite que un equipo más diverso sea mucho más enriquecido y que nos acostumbremos y que ojalá podamos tener más personas con discapacidad de lo que nos exige la ley. Y por eso siempre todos los avisos, hacerlo con la ley de inclusión. Ya cubrimos el 1%, pero ¿podemos avanzar más? Podemos, que así hacemos un cambio cultural, así hacemos una transformación, así abrimos oportunidades. Y para eso, como gestora o gestora, me encantaría que ustedes se motivaran a que esto estuviera como instalado constantemente, más allá de solo cumplir la cuota, porque efectivamente, bueno, y además les puede pasar, y ojo, que el que contraten a una persona no significa que la persona se va a quedar para siempre, porque también pueden tener rotación de personal. Puede que a la empresa no le gustó, o puede que a lo mejor definitivamente, no sé, la otra vez, por ejemplo, trabajando con una empresa que estaba haciendo incorporación, estaba haciendo todo el plan de inclusión, iba perfecto, y se le cayeron tres personas, tenía tres personas, y una persona había robado, porque el que sea una persona con discapacidad no significa que no cometa errores o que no puede delinquir igual. Y la persona había robado. ¿Cómo la dejaba en la empresa si había robado? Ah, no, por cumplir la cuota no puedo. Se desvinculó. Otra persona se había ido porque le habían ofrecido otro trabajo en otro lado, otra persona no se había logrado adaptar adecuadamente. Entonces, perdió tres personas al tiro. Siempre es mejor que tengamos más personas disponibles y que estemos fomentando constantemente la inclusión y por lo tanto que todos nuestros avisos digan que se acogen a la ley de inclusión 21.015. Y bueno, igual vamos a reforzar más el tema de los avisos, la clase de mañana, pero es importante que siempre esté. Otra pregunta es que lo que pasa es que yo estuve revisando la clase del día 22, lo que alcancé Ujú. porque estoy de a poquito revisando ciertas cosas. Sí, muy bien. Estaba viendo que una de las barreras actitudinal es cuando la persona tiene sobreprotección por la persona que Sí. lo cuida. Eso también Ujú. sería una barrera, porque, Absolutamente. claro, o sea, porque yo me he dado cuenta que hay personas que tienen discapacidad y los papás, por ejemplo, son súper protectores, o sea, es como un extremo, es como que lo colocan en una burbuja. Así es. Efectivamente, Gloria. Se ponen en una burbuja y por lo tanto lo que tenemos que propiciar, como ya les había comentado antes, es la autonomía. Es que la persona puede ir, porque a lo mejor al principio nos vamos a encontrar con estos papás sobreprotectores que van a llegar y no, es que yo tengo que acompañar a mi hijo porque no lo puedo dejar solo. Potenciamos la autonomía, démosle seguridad de que va a estar en un espacio y a lo mejor sabe que, mire, venga la primera semana y después que ya no vaya más. O lo podemos señalar como un requisito excluyente. Ahí sí, podemos indicar que la persona tiene que trabajar de forma autónoma y tiene que trabajar de forma porque o si no, a lo mejor nos va a pasar que nos vamos a llenar de papá y de mamá que van a estar ahí observando el trabajo de su hijo o hija y eso puede entorpecer el trabajo del resto y puede incluso generar un riesgo. Porque no sé, se pone, por ejemplo, en la mitad y tienen que estar en una cadena de producción y puede entorpecer dónde instalas a la persona. Entonces, ahí tenemos que considerar esos requisitos excluyentes y propiciar la autonomía. Y por lo mismo, ojalá empezar a vincularnos con organizaciones que están capacitando a personas con discapacidad para incorporarse al mundo laboral, porque así ya vienen trabajando la autonomía, pero también podemos nosotros ir a esos espacios y darle la seguridad de que van a poder desempeñar y confiar en las capacidades, en las posibilidades que tiene cada quien. Pero sí, es una barrera que hay que derribar. Claro, y lo otro, con respecto a eso que decía, o sea, ¿cuáles son las organizaciones que uno tiene que vincularse? ¿Conoce algún nombre, algo? Para saber, porque Sí, yo les hablaba de la red Incluye que agrupa a distintas empresas que están trabajando en la inclusión y distintas organizaciones. De hecho, hay un documento que es el de APT desarrollado dentro de la plataforma para que ustedes lo vean, de Red Incluye. Y les voy a señalar otras más. Vamos a ver algunas de las que están.
porque está Fundación con Trabajo, hay varias, y ahí tienen que ustedes también ver en base a sus regiones, porque las regiones hay. Por ejemplo, nosotros acá en la región de Higgins tenemos la Fundación de Autismo, la Fundación de Autismo Rancagua, hay varias de autismo. Em, pero buscar qué es lo que tienen ustedes y yo les voy a compartir algunas que están como no solo a nivel nacional, sino que tienen en distintos espacios. Sí, para que ustedes tengan, porque es importantísimo vincularse. Entonces, vayan identificando a su alrededor qué es lo que tienen. Pero hay varias. Así que ahí les voy a compartir después, Gloria, para que tengas esa Ok, tranquilidad y puedan gracias. empezar. Sí, la Sí, idea era vincularse porque sí. en el caso de uno que está comenzando a conocer Mm, este mundo, por decir, necesita ir conociendo eso, más allá de lo que, como gestor de mm. inclusión, que yo pienso que voy a probar ya. Pero claro que sí. Obviamente. Lo digo yo, creo que uno tiene que empezar a conocer eso, esas redes, esas Totalmente. instituciones. Sí. Sí, así es. Muchas gracias, Gloria. Cristian, ¿ibas a comentar algo? Sí, no, que estaba súper la clase, pero igual me quedó una duda Ujú. relacionado con lo que estaban conversando ahora. Si yo tengo una persona con discapacidad, estoy ¿Ya? cumpliendo con el 1%. Obviamente, igual estamos en el tema de seguir captando más gente, Avanzando. pero si esta persona hoy día, ejemplo, se toma una licencia médica, ¿como empresa estoy cumpliendo o tengo que buscar una persona para llegar al 1% porque esa persona hoy día yo no le voy a estar pagando su mensualidad? Pero está con contrato. ¿Sí? Sigue estando con contrato. Tú lo que generas es que está contratada la persona. Y eso es lo que Ya. tienes que reportar. Independiente de si está con licencia, si está con vacaciones, piensa en esa figura. Sí, sí, es que con Sigue, vacaciones sigue no haría problema. siendo, Claro, pero claro, con la sigue licencia médica, como siendo. hay un corte entre comillas laboral, aunque tenga contrato, tenía esa Mm, duda. ¿Qué pasaría en ese caso? sí, claro. O sea, si te corre para la cuota, sí te corre. Y aplica porque efectivamente la persona está contratada. Y si bien puede que no le estés pagando tú porque le están pagando la licencia, tú mantienes el contrato y la relación laboral. Entonces, sigue estando dentro de tu planilla. Ah, ya, ya. Esa era la duda. ¿Sí? Ok. Así es. Sí. Ahí no. Ya, dice, no, a mí me pasa que lo visto poco. Ya. Súper, genial. Agradezco que he escuchado algunas cositas nomás. Se entiende todo bien. Perfecto. Ok, nos vemos mañana. Que tengan una excelente jornada y que descansen, abrigarse bien, para que no se Nos me vemos. enfermen. Nos vemos, chao, chao. Chao, Chao, chao. buenas noches. Es cierto.